Bueno, apreciables estudiantes, comenzamos la última cápsula de este proceso de independencia, la proclamación de la independencia. Decíamos en la cápsula previa, 1820 regresa la Constitución de Cádiz a toda la monarquía española y en Nueva España focos muy específicos de resistencia, especialmente élites que creen que la Constitución de Cádiz va a afectar sus intereses. Entonces están aterrados, dicen, no podemos aceptar esto es demasiado liberalismo, tenemos que hacer algo, tenemos que mantener el orden como estaba. Y hubo una figura que parece que llamó la atención y se posicionó como la más atractiva para defender esos privilegios anteriores y de alguna forma deshacerse de la Constitución de Cádiz. Agustín de Iturbide, el famoso militar Agustín de Iturbide, en un principio se le asignó pacificar el sur del territorio. Bueno, Iturbide era un militar de carrera, militar novohispano de carrera, había enfrentado a Hidalgo y a Morelos desde el principio del proceso y hacia 1820 es nombrado comandante para enfrentarse a las guerrillas del sur. En un principio, las guerrillas de Vicente Guerrero hacen que sus tropas retrocedan, empiezan a perder, también otros jefes militares le dan buena batalla. Entonces, en algún momento Iturbide se da cuenta de que es más fácil hacernos todos aliados que combatirnos de manera indefinida. Entonces, empieza a establecer una estrategia de alianzas, acercamientos y eventuales alianzas con estos líderes insurgentes. Eventualmente, estos acercamientos y estas alianzas llevan a que Iturbide piense una estrategia para dos cosas: terminar con la insurgencia, no a sangre y fuego, sino aliándose con la insurgencia y defender el régimen previo ante las supuestas amenazas del liberalismo de la Constitución de Cádiz. Y su plan fue pues muy simple: promover un plan de independencia, el famosísimo Plan de Iguala. La idea de este Plan de Iguala era: Nueva España tiene que ser independiente. ¿Cuál es la condición de que sea independiente? Que se forme un imperio mexicano. ¿Qué va a sostener a este imperio mexicano? Tres garantías fundamentales. La religión católica va a ser la única, siempre, incuestionablemente. La independencia, es decir, vamos a ser independientes de España. ¿Por qué seríamos independientes? Bueno, porque ahí tienen sus locuras de la Constitución de Cádiz y aquí no nos gustan esas cosas muy liberales. Aquí se va a ser independientes para eso. Y otro de los pilares importantes fue la llamada unión entre americanos y europeos, es decir, todos los españoles unidos. De fondo, esa es la estrategia de alianza entre la insurgencia. Para sostener este plan de independencia o este plan de Iguala, estableció el llamado Ejército de las Tres Garantías o el Ejército Trigarante. Y lo que era más importante en este plan de independencia era darle la corona del Imperio Mexicano al rey de España, Fernando VII, entendiendo que el rey Fernando VII estaba en contra de la Constitución de Cádiz. Entonces era una estrategia ganar-ganar, según el plan de Iturbide. Entonces tenemos este plan de independencia, estas tres garantías, estos tres pilares que iban a sostener al Imperio Mexicano, este intento por darle la corona a la familia, al rey de España, y si no aceptaba él, pues a otro miembro de la familia Borbona. Eh, ¿Y cómo lo echa a andar Iturbide? Pues bueno, primero, una gran alianza con el líder regional más importante con el que él había tenido contacto, con Vicente Guerrero. Y bueno, en ese momento Vicente Guerrero dice: o mantenemos esta lucha de guerrillas interminablemente, o pues ya ni modo, es independencia así y ya, y luego vemos qué hacemos. Al final opta por unirse al Plan de Iguala y con eso unir sus tropas al ejército trigarante. Y poco a poco esta estrategia de ir procediendo mediante alianzas y sumar tropas insurgentes al ejército trigarante permitió que grupos guerrilleros y de propios militares del ejército virreinal se fueran sumando y poco a poco en el Bajío, en Veracruz, en Puebla. Entonces, este movimiento, ya sumando varios aliados nuevos, empieza a operar por dos vías: la militar, abiertamente conquistar ciudades importantes, Valladolid, Querétaro, Puebla, y después la vía política. Una vez conquistadas o sumadas estas ciudades mediante el esquema militar, vamos a jurar el plan. Y los ayuntamientos cercanos o dentro de todas estas zonas militares ya recuperadas se suman al plan de Iguala, lo empiezan a jurar. Y entonces ya hacia julio de 1821, los propios militares del ejército virreinal
que están en la capital destituyen al virrey, en ese entonces Apodaca, le dicen, señor virrey, usted ya no tiene nada que ver aquí, ahora tenemos algo que se llama Plan de Iguala y nosotros nos vamos a encargar de esto. En este panorama de un control ya importante de las zonas que inicialmente estaban en disputa, bajo la idea del Plan de Iguala y el ejército trigarante, de posición del virrey anterior, llega un nuevo virrey a Nueva España en julio de 1821, el famoso O'Donoghue. eh, Llega como jefe político en realidad, porque recordemos que estaba la Constitución de Cádiz, pero a efectos prácticos ejerciendo el cargo de virrey. O'Donoghue se encuentra este territorio que ya está conquistado, bueno, no conquistado, está bajo el control de este ejército trigarante y pues se acerca con el líder de este movimiento, con Iturbide, y firman los llamados Tratados de Córdoba, en los que se reconoce la independencia en el Imperio Mexicano, esa primera institución que reconoce la independencia. Eventualmente las cortes en España rechazan esa independencia, pero bueno, al menos el representante, el jefe político aquí ya la está reconociendo y con ese reconocimiento el ejército trigarante entra a la Ciudad de México y digamos que con todo este acto político, reconocimiento, entrada a la capital del territorio y territorio controlado, es que podríamos hablar de la proclamación de la independencia. Claro, eso no se quedó ahí. Como ustedes bien saben, en esta época había que consignar la independencia por escrito. Y eso fue lo que dio lugar a la creación y firma del Acta de Independencia al día siguiente de que el ejército trigarante entrara en la capital. Entonces, 34 personas, la élite de la gran élite, principalmente fueron quienes firmaron el Acta de Independencia. Aquí tenemos representantes del clero, representantes militares y representantes del comercio. O sea, la gente más importante que estaba en contra de esta cosa de la Constitución de Cádiz, al final son quienes proclaman la independencia, podríamos sintetizarlo así. Quienes no querían independencia terminan proclamando la independencia. Un tanto paradójico. Formalmente, con esto se establece el llamado Imperio Mexicano. Claro, la guerra no terminó de inmediato. Distintos focos persistieron, sobre todo en zonas controladas por el ejército realista. Perote, Acapulco y San Juan de Ulúa. El último bastión sería San Juan de Ulúa, unos poquitos años después, pero bueno, ya muy focalizados estas resistencias, defendiendo la pertenencia de Nueva España hacia la monarquía. Y bueno, se establece esta acta, quedan esos focos que eventualmente se van a erradicar y quedan por resolver algunas cuestiones. ¿Cuál es el territorio del Imperio Mexicano? ¿Cómo se va a gobernar este Imperio Mexicano? Inicialmente se establece una junta que se va a encargar del gobierno mientras llega quien va a representar, quien va a encarnar al emperador. Están a la espera de quién vaya a ser, qué símbolos va a tener, cómo vamos a definir la idea del Imperio Mexicano. Ya para este entonces se empieza a recuperar la idea del águila mexicana como el centro de algunos otros elementos que la identifican como un águila asociada con el sistema monárquico. Por ejemplo, la verán con una corona. Uno de los símbolos que también fue muy importante al inicio fue el de la trigarancia, los tres colores, verde, blanco y rojo, que si le damos un significado en su contexto, pues no son nada más y nada menos que los colores del Espíritu Santo, porque este país, como vieron cuando les di los pilares de la trigarancia, nace profundamente católico. Entonces, ¿qué colores defienden lo católico? Pues los del Espíritu Santo, verde, blanco y rojo. Y eventualmente se le adiciona un elemento mariano o de la Virgen María al águila mexicana, que es la serpiente. Me van a decir, profe, pero esa serpiente que no era de la fundación de Tenochtitlán, pues no, en realidad el mito de la fundación de Tenochtitlán no tenía serpiente en la boca, entonces más bien es un símbolo mariano de la Virgen María. Pero bueno, son estos primeros símbolos que empieza a ver. ¿Qué más queda pendiente? Pues las finanzas y el reconocimiento internacional, que en ese momento era determinante, que te reconocieran todos como país independiente. De lo contrario, eras una sublevación y como sublevación iban a apoyar a la nación que tenía soberanía sobre ti. Entonces, esos eran los temas más importantes que quedaban pendientes. Ya para cerrar, ¿qué podríamos decir de este gran proceso de independencia? Este gran proceso de guerra civil, de luchas distintas, de proyectos políticos que se encuentran en algún momento, que eventualmente derivan en la independencia de México. Bueno,
Primero que nada, la independencia no es un acto único, no fue un acto único, sino que es todo un proceso gradual con distintos puntos, distintas lógicas que se va desfasando o se va produciendo, desarrollando a lo largo de toda una década, 1810 o 1808, según la idea que quieran retomar, hasta 1821. Muy importante, no solamente fue un proceso de militares, sino que involucró tanto a campesinos como a cleros, como a los propios militares, élites económicas, no nos metimos mucho, pero también las élites económicas estuvieron muy metidas en todos estos procesos, mujeres e infantes. Entonces, toda la sociedad se convulsionó con esto y participó en mayor y menor medida. Les digo, fue un tanto guerra civil, un tanto crisis de legitimidad política y sobre la marcha un proceso en el que se construyeron nuevas instituciones para representar y darle sentido y entender qué era esto que ahora estamos empezando a echar a andar, que se llama México, en un primer momento Imperio Mexicano, después Nación Mexicana, después República Mexicana, entonces cosas, conceptualizaciones que se van formando en este momento y que echaron, abrevaron mucho de lo anterior, esta noción criolla, esta identidad criolla americana que hablábamos la semana pasada. Y bueno, para ya cerrar, la comprensión de todo este proceso nos ayuda a entender no solamente procesos constitucionales, sino los jurídicos propios que se dan durante las primeras décadas de México y que fueron importantes para poder establecer un proyecto de nación, una nación que se tambaleó muchísimo durante sus primeras décadas y eventualmente logró consolidar cierto proceso, cierta idea de país y cierto proyecto político que echó a andar y que llevaría a un final del siglo XIX un tanto más estable, entre comillas. Y bueno, ya por último, aquí les dejo una lista de lecturas sugeridas para quien quisiera profundizar un poquito más. Intenté que fueran tanto textos generales para aproximarse a todo el proceso en su generalidad, pero también eh, textos que nos ayudan a entrarle a cuestiones sociales, económicas, un poco militares. Entonces les dejo esta lista por si les interesa echarle un ojito o si quisieran profundizar en algo de esto.